Muy buenas tardes, queridos auditores, queridos televidentes. Estamos comenzando esta sexta edición de Dos Tercios, una radiografía al proceso constituyente, en un día particularmente especial, en un día fresco, después de un verano intensísimo. Esperamos que se ablande el clima y las tensiones también en la sociedad amainen y podamos abordar el proceso de elecciones o las mega elecciones que vienen en un ambiente un poco más tranquilo. Sin embargo, el corona nos tiene acorralados y se escuchan voces pidiendo postergar o evaluando postergar la elección del 11 y 12 de abril. Así que en ese contexto estamos y partimos este interesante programa donde vamos a abordar las ideas que hay detrás de las fuerzas, de los intereses, de los deseos que impulsan la lucha social en Chile. Y hemos llamado sugestivamente este programa como el cuerpo, las máquinas deseantes y las máquinas de guerra. Sin duda, sugerente nombre que vamos a esclarecer a lo largo de esta media hora. ¿Cómo estás, Atricio? Yo muy bien, Alejandro, estimados auditores. Saludos para cada uno de ustedes. Claro, el poder hegemónico y los movimientos sociales rupturistas va a ser parte del tema de conversación de este capítulo número 6. Como somos profesores de historia con Alejandro y también nos escuchan muchos ex estudiantes, quiero recordar algo, que la historia construye realidades o interpretaciones del acontecer histórico y se apoya la mayoría de las veces en conceptos que tienen mucho significado. Por ejemplo, cuando hablamos de reivindicaciones, de colonialismo, de revisionismo, de revolución, de movimientos sociales, se están construyendo realidades. Entonces, recordemos esto, digamos, para efectos de nuestro capítulo número 6. En el capítulo anterior comentamos que hoy también realizaríamos el interesante ejercicio de comprender el presente por el pasado y el pasado por el presente. En este juego de palabras me refiero a lo que fue en mayo del 68, la experiencia histórica, y lo que fue nuestro propio estallido social de octubre del año 2019 acá en Chile. Él o los puentes comunicantes entre estos dos acontecimientos tienen relación con un concepto gramsciano. Me refiero al poder hegemónico, la hegemonía cultural y cómo los movimientos sociales generan rupturas o acciones antihegemónicas, ¿no? Yo le voy a plantear pronto a Alejandro si es la nueva constitución una acción antihegemónica en esta lógica. Bueno, en este análisis que vamos a realizar hoy día para este programa, hemos tomado muchas ideas de la filosofía política de Gilles Deleuze y Félix Guattari, la máquina deseante, la máquina de guerra que mencionaba recién Alejandro, y su relación con los movimientos sociales de carácter más rupturista y con el progresismo cultural. Alejandro, yo antes de darte la palabra de nuevo y hacerlo a través de una pregunta, yo quiero contextualizar un poco el tema. Eh, Quiero recordarles a nuestros auditores una frase que surgió en octubre del año 2019. No son 30 pesos, sino 30 años. ¿Cuáles son los agravios o reclamos de nuestra sociedad? ¿Cuál es el relato del problema que hubo en aquel entonces y que nos perdura hasta el día de hoy? ¿Hubo predictores no tomados en cuenta? En este análisis hay tres elementos que es vital poder, como dicen los abogados, refrescar memoria. El primero de ellos dice de relación con que el actual gobierno no cumple su ideario político, el ideario de los tiempos mejores, de ser el gobierno de los mejores. Se ofreció seguridad, mejores condiciones de empleo y remuneración, mano dura contra la corrupción y hasta el momento hemos tenido todo lo contrario. Y además desde octubre del año 2019, para usar un concepto de Marc Auger, tenemos un no presidente, un presidente delirante que agudiza cada vez más la inestable situación de gobernabilidad que tiene nuestro país. El segundo tema, no menor tampoco, tiene que ver con la ilegitimidad de la élite política. Hay una sensación de pérdida del sentido utilitario de la política. Además, el financiamiento ilegal de la política y casos de colegislación entre parlamentarios y empresarios que ha salido a la luz. Gran parte de los empresarios chilenos se han hecho ricos gracias a las políticas públicas de los gobiernos en estos últimos 30 años. Y finalmente, la mercantilización excesiva de la vida cotidiana que afecta la economía del hogar, mucho endeudamiento, salarios bajos y un costo de la vida cada vez más alto. Entonces yo te planteo, Alejandro, si tuviéramos que hacer un puente entre mayo 68 y este estallido social de Chile del año 2019, ¿son 30 pesos
un factor gatillante de un estallido social o de una revolución como ocurrieron en ambos países en tiempos distintos? Bueno, los 30 pesos son, junto a los 30 años, la figura que detona la revuelta. A mí me gusta usar la palabra revuelta para definir lo que nosotros llamamos eufemísticamente estallido social, porque en general la palabra revuelta, que es la palabra que antecede al concepto de revolución, se usa en general en todas las descripciones historiográficas. Por lo tanto, no se minimiza en nada lo que ha sucedido, todo lo contrario, se le da un contexto comparativo con otras revueltas. Y mayo del 68 francés es precisamente una revuelta clásica porque puso de rodillas por algunas semanas y meses al establishment o al poder hegemónico francés. Pero tiene muchas características con Chile que vamos a ir recordando. En primer lugar este no es solo un movimiento anticolonialista, sino que ocurre luego de la expansión del acceso a la educación en Francia. Luego de la Segunda Guerra Mundial pasaron varios años en que Francia expandió su acceso a la educación superior. Eh, Misma cosa que hemos hecho en los últimos 30 años, o sea, en los últimos 30 años pasamos de 200.000 estudiantes a 1.200.000, o sea, 1.000.000 de estudiantes nuevos. Imagínense la efervescencia de ideas y de ganas que eso instala en la sociedad. No solo es la educación el parámetro que se puede usar, también eh, en el Mayo francés eh, aparece una crítica muy fuerte al comportamiento esperado de las nuevas generaciones. O sea, los jóvenes franceses de ese tiempo se rebelan ante un panorama que resultaba muy poco atractivo para ellos en sus ideas. Esta perspectiva de entrar a formar parte de burocracias públicas, de burocracias privadas, no parecía muy interesante a una juventud que había entrado en una nueva etapa de consumo, a una juventud que lo estaba pasando chancho en términos comparativos con la generación de los veteranos que hablaba Sergio hace unos programas atrás. Evidentemente, servir de esa manera no resultaba para nada interesante. Nuestra juventud también tiene unas perspectivas y unos modos de comportamiento y acceso a bienestar, aunque suene contradictorio lo que estoy diciendo, que nuestros abuelos, que nuestros padres jamás soñaron ni gozaron. Y eso cambia el panorama. Y en ese sentido se parecen mucho las situaciones y hay muchos otros paralelos. Pero lo que quiero decir también, Atricio, es que el malestar es algo que cada sociedad acumula inevitablemente a lo largo del tiempo. Y eso Mira, interesante. o sea, no conozco ninguna sociedad, ni siquiera la sociedad perfecta descrita por San Agustín en la ciudad de Dios, es una sociedad donde estaba libre del malestar. El malestar entonces es algo que se acumula y hay sociedades como la nuestra que va a acumular sí o sí malestar por nuestra manera defectuosa de hacer las cosas, Alejandro, de nuestra manera latina defectuosa de hacer las cosas. en una de las grandes lecciones de mayo del 68 y posiblemente lo retomamos nosotros acá en Chile, fue que lo que puede hacer un pueblo descontento, uno de los líderes de mayo del 68, y por eso me quedo dando la vuelta este concepto, esta idea que él plantea, que es Daniel el Colorín, ¿no? Ajá, Daniel ajá. Cohn-Bendit, ¿no? El líder de mayo del 68 tiene una frase muy interesante que dice que lo importante es que la gente aprenda que puede cambiar las cosas si sale a la calle. Eso fue como el gran resumen que él plantea de su participación. Yo te pregunto, ¿esta nueva constitución que tenemos nosotros acá en Chile en la preparación como proceso constituyente, fue también ganado en la calle? ¿Qué comentario tienes sobre el tema? No nos adelantemos, vámonos por parte. Entonces decíamos que el malestar se acumula y Ah, lo que de algún modo se ha visto es que se necesitan al menos 2 generaciones para que el malestar se junte con otra cosa más que es necesaria para que hayan estallidos sociales. Una idea, una idea eh, para crear una forma de existir alternativa.
una idea que promueva una utopía o que promueva un futuro posible y deseable. Entonces, lo que ocurrió en Chile es más o menos lo siguiente. Nosotros, bueno, está claro que nuestro último estallido social fue a comienzos de los 70, ¿cierto? Y que culminó Sí, con el golpe de Estado del 73, muy cercano al estallido social francés. de Pero Francia. en perspectiva lo que ocurre es que todas las revueltas y las revoluciones comienzan con hechos inesperados. Y aquí los 30 pesos aparece como el hecho inesperado, de la misma manera que un rumor de que iba a escasear el pan gatilló la revolución de febrero, que terminó gatillando la caída de los zares y la revolución bolchevique en Rusia. O sea, de la manera más inesperada estas cosas comienzan. Y como dice Felipe Abello, o sea, se equivocaron todos, incluyendo los tarotistas. O sea, ¿cómo es posible que hasta los tarotistas no le achuntaron a lo que iba a pasar en octubre? Y de esa forma lo dice Felipe Abello, que es, entre otras cosas, un humorista que condensa el espíritu de esta nueva época. Hay que prestarle atención a Abello en ese sentido, porque El stand-up comedy eh, ha hecho mucha es, crítica sobre el tema. es de algún modo eh, el humorista que nos va a enseñar a aceptar la máquina de guerra, este concepto que vamos a instalar más ratito. Así que 2 generaciones y una idea es lo que se necesita para producir aquello que llamamos revuelta, estallido social, que más bien en el caso de Chile se demoró porque salimos de la dictadura justo en el momento en que se caía el socialismo real y por lo tanto hubo que esperar una generación más, prácticamente 20 años, para volver a la calle con nuevas ideas. Y de esas ideas, que de algún modo se resumen en esta pareja que la hemos elegido especialmente de Deleuze, Gilles Deleuze y Guattari, que vienen a ser como el Marx y el Engels del siglo XXI, aunque ellos escribieron esto justito después de mayo del 68. ¿Para qué? Esta idea la escribieron para explicar por qué es lo que no ocurrió en mayo del 68, es decir, cómo la sociedad francesa se perdió una oportunidad de oro para cambiar el destino de su país, y ellos intentan explicar esta idea y caen en cuenta de que es raro de que las personas, en el lenguaje de ellos, estén más dispuestas a conservar sus cadenas que a liberarse de ellas. Entonces, dicen, pero ¿cómo es posible que teniendo libertad a la vuelta de la esquina, se la farreen? Y comienzan una extensa investigación, publican varios libros, y en esta investigación caen en cuenta que el capitalismo en general logra hacer algo muy poderoso con las personas, y es someter, subyugar, reprimir los deseos. Y por eso inician una investigación en torno a la manera de liberar el deseo. Y esas son las ideas que hoy día, para mi gusto, impregnan a todas estas listas independientes que, como hemos visto en programas anteriores, se niegan a juntarse con los partidos clásicos. Entonces vamos a entender por qué se niegan a juntarse con los partidos clásicos, porque en esto hay una cosa más profunda que incluso ellos mismos, creo yo, en muchos casos, no entienden por qué les ocurre esto, por qué tienen esta fobia por la unidad. Sí. Alejandro, Ujú. ¿te parece que abordemos algunos conceptos interesantes Pero, por de Gilles supuesto, Deleuze? Ellos han definido que el hombre es una máquina deseante y una máquina de guerra. Entonces, yo te pediría que, como tú eres un conocedor y dominador de muchas ideas de la política actual, pudieras darnos unas nociones de qué definimos por deseo, qué definimos por máquina y qué definimos finalmente por guerra en el pensamiento de estos dos autores, Deleuze y Guattari. sí, voy a tratar de hacerlo rápido. Por supuesto que nuestros auditores pueden averiguar, pueden estudiar, de eso se trata este programa, de incentivarlos a comprender y a reflexionar Exacto, las sí. cosas. Nosotros simplemente gatillamos esta reflexión. Bueno, hay que decir, partiendo que las derrotas, como fue el caso del mayo 68, siempre generan nuevas ideas que van en busca de una victoria que
casi siempre por estas jugarretas de la historia termina siendo una nueva derrota. Y por lo tanto la humanidad se mueve de derrota tras derrota en la búsqueda de una victoria final y definitiva. Y en ese sentido, hay que reconocer que las ideas suelen ser armas muy poderosas. O sea, las ideas son una fuerza muy poderosa y en algunos aspectos las ideas pueden ser una fuerza embriagadora de una arrastre tal que pueden desbarrancar cualquier sociedad. O sea, la idea es poderosa en cuanto a movilizar energía, pero las ideas también suelen desbarrancar estos intentos de cambiar el mundo. Y de alguna manera, lo que estamos viviendo nosotros no es solo el predominio de una idea, sino además es la mezcla de una gran cantidad de ideas, todas atractivas, todas muy embriagadoras, y por lo tanto el cóctel de ideas que está circulando en esta sociedad con 1 millón de profesionales y estudiantes nuevos que han pasado por las universidades y que se han tragado, bebido, absorbido estas ideas, no deja de ser un cóctel poderoso. Y eso es lo que estamos experimentando, esa la fuerza embriagadora de las ideas. Ahora bien, para ordenar un poquito el asunto, nosotros diría que convivimos con 2 oleadas de ideas. Primero, la llegada, y aquí hago un punto aparte o seguido, la llegada de Hitler al poder, el desarrollo de la Alemania nazi y del eje fascista, produjo un trauma enorme en Europa, que es la generadora de estas ideas. O sea, aquí que nadie se llame al romanticismo, estas ideas no surgen en el Amazonas, no surgen en la meseta andina, surgen en Europa y nosotros las consumimos de pe a pa. Bueno, el surgimiento de la Alemania nazi y el desenlace del nazismo generó un trauma terrible en Europa que dio origen a una escuela de pensamiento, que es la Escuela de Frankfurt, y que acuñó una corriente de pensamiento que se conoce como la escuela crítica. Hasta el día de hoy hay gente que gusta de señalarse como un pensador crítico, que adhiere a la manera de entender el mundo crítico, en fin. Pero diríamos que hoy día eso está bastante pasado de moda, o sea, es de los años 50, de los años 60, y lo que trataban de hacer ellos junto a los estructuralistas es explicar por qué en el país más rico de Europa, en el país con la clase obrera más progresiva de Europa, se instaló el nazismo. ¿Por qué Hitler fue capaz de seducir a las grandes masas de obreros alemanes? Entre otras cosas, los obreros más organizados y cultos de Europa. Bueno, esa explicación echó mano de un aliado, que es el psicoanálisis, que explica por qué los hombres preferimos la ley, preferimos el castigo y preferimos sobre todo la culpa como medios para controlar nuestros deseos, ¿cierto? Y hasta ahí bien, pero mayo del 68 demostró que nuevamente, la clase obrera francesa en este caso, junto a los estudiantes franceses, no estuvieron muy dispuestos a avanzar en un cambio social profundo y prefirieron, y así lo demostraron las elecciones que se celebraron tiempo después de la explosión social de la revuelta francesa, demostraron que querían volver a un orden donde ser oprimidos, según Deleuze y Guattari. La preferencia por ser oprimidos suele dominar al deseo de emanciparse. Y así que Deleuze y Guattari se pusieron de cabeza a tratar de desentrañar cómo es posible que esto suceda y cómo lograr que en un futuro próximo, en una futura batalla, que es la batalla que se está viviendo en Chile, y por eso está la relación, dijimos que estas batallas se dan cada 2 generaciones, y por lo tanto, como a nosotros nos encanta experimentar todo tipo de experiencias sociales, ahora estamos experimentando precisamente la lucha emancipatoria a nivel de Deleuze y Guattari o a nivel de la hegemonía cultural de la izquierda. Y eso es lo que nos está sucediendo en términos de ideas.
Bueno, ellos planteaban en realidad que no se explicaban por qué eh, la explotación, la humillación y la esclavitud, en el fondo, eran tan soportadas por la ciudadanía, no solamente en los países que tú has mencionado, sino que en general como una tendencia, digamos, en la sociedad mundial. Ellos hablan también de una suerte de control social, hablan de lo biopolítico, hablan de que el poder, habla también de las formas de saber y cómo se producen los discursos, que de alguna manera van controlando, digamos, una sociedad completa. Por eso lo que yo te planteaba delante era en relación a esta comparación entre Chile y Francia con los años que nos separan, es si efectivamente está esa pugna de que se está afectando de alguna manera con estas revueltas sociales el poder hegemónico, en este caso de nuestra oligarquía chilena, para llamarlo con otros conceptos más que utilizamos en la historia, se está viendo afectado de esa manera y de qué manera el capitalismo, porque Deleuze y Guattari una de las cosas que desarrollan claramente es que el capitalismo nos ha llevado a un sistema infeliz, ¿no? Irracional, Esquizofrénico, injusto, esquizofrénico. esquizofrénico, paranoico, dicen. Sí. Entonces, y Bueno, para eso existen estas máquinas y entre otras sí, cosas hablan del contrapoder. Entonces, vamos a tratar de entender esto con tres conceptos básicos. Por supuesto que ellos acuñan muchos más, pero vamos a usar tres por lo menos. Primero, cómo entienden al hombre, al hombre y a la mujer, al ser humano. Y ellos lo entienden porque tienen que crear toda una serie de nuevos conceptos para poder enfrentar a la escuela crítica, a la escuela estructuralista y al psicoanálisis. Entonces tienen que salirse de ese marco y crean conceptos nuevos. Entonces ellos crean el concepto de la máquina deseante, que en pocas palabras significa que nosotros los seres humanos somos somos seres, valga la redundancia, que estamos siempre produciendo deseos. Por eso que usan la palabra máquina. No es que seamos un mecanismo, sino que somos productores, como si fuéramos una máquina que está las 24 horas trabajando, de deseo. Y por lo tanto siempre estamos produciendo deseos. Producimos tantos deseos, deseamos tantas cosas, que construimos verdaderos flujos, ríos, ¿cierto? Tuberías llenas de deseos. Y nuestros deseos se derraman por las calles, se derraman por las instituciones, se derraman por los campos y las ciudades usando alegoría de la época del 70. Entonces, por eso que nosotros somos de algún modo máquinas deseantes. o sea, el deseo produce realidad finalmente. Bueno, lo que primero producimos son deseos. Entonces, lo que dicen ellos es que para producir realidad hay que canalizar esos deseos. ¿Ya? Porque nosotros estamos deseando de todo, o sea, eh, Deleuze y Guattari hablan de que somos máquinas deseantes binarias, es decir, somos individuos que nos conectamos con todo lo que nos dé deseo, o sea, con todo lo que satisfaga el deseo, con todo aquello que de algún modo corte por algún rato ese flujo de deseo y ese corte de algún modo es como satisfacción. Y por eso que somos seres muy contradictorios, somos seres peligrosamente contradictorios, a tal punto de que llevados al extremo individualista somos seres microfascistas. O sea, Ah, mira, ese cuando no. salió, cuando salieron los libros El Antiedipo, Mil Mesetas, en fin, eh, estos autores fueron atacados por toda la izquierda en conjunto, digamos, como suele suceder siempre que hay una idea nueva. Pues. Y tildados de reaccionarios, en fin. Pero lo que están diciendo ellos es que el ser humano es una entidad que tiene como primer nivel la pulsión por desear, es decir, una pulsión incontrolable, estamos deseando todo. Y esos deseos pueden ser perfectamente contradictorios, generan flujos y potencialmente un deseo incontrolado nos transforma en microfascistas que en alguna coyuntura especial, como fue el caso de la Alemania de los años 30, deviene en una sociedad fascista. O sea, mensaje, y hay que tener, sobre todo los jóvenes, tienen que tener muy presente. Las ideas de Deleuze y Guattari son muy atractivas, pero tienen una advertencia profunda. Ojo con pasarse de la raya, ojo con pasarse 3 pueblos más allá, porque nos estaríamos transformando en una fuerza autodestructiva y en una fuerza
fascista. Así con El todas sus deseo letras. es revolucionario, por ahí lo leí O sea, que ellos plantean que el el deseo es deseo revolucionario. es revolucionario en tanto mueve energías, ¿cierto? Pero todos nosotros tenemos instalado una especie de chip para combatir el deseo, para reprimir el deseo. Por eso que somos microfascistas, porque nosotros mismos nos estamos reprimiendo. Y cuando nos comenzamos a reprimir, de algún modo pensamos en extender esa represión a otros. Y ahí la cosa se complica. Entonces, de esa manera ellos entienden al individuo. Ahora bien, hay otro concepto en Deleuze y Guattari que es el cuerpo. Pero para ser más específico, el cuerpo sin órganos. ¿Ya? Ellos son muy poetas en realidad y por lo tanto todas estas ideas son locas al principio, pero si uno las analiza empiezan a armar un cuerpo muy coherente y atractivo, que es lo que tiene embelesados a muchos hoy día. La idea del órgano sin cuerpo, para entenderla mejor, vale la pena asimilarla con el Estado, con la sociedad. La sociedad es un órgano sin cuerpo. Perdón, al revés. Un Es un cuerpo sin cuerpo órgano. sin órganos. Los órganos somos nosotros, los individuos, ¿cierto? Las máquinas deseantes. Pero existe una entidad que se nutre de nuestros deseos, que se nutre de nuestras conquistas, de nuestros logros, y de algún modo los organiza, los transforma en norma, los transforma en ley y los transforma en represor del deseo. Y ese sería el Estado, ¿cierto? Y ese es el cuerpo sin órganos. Pero, entonces, qué hace una máquina deseante, consciente, dentro de un cuerpo sin órganos? Bueno, dice Deleuze y Guattari que tiene que vivir como un nómade dentro de esa entidad que es el Estado, la sociedad, en este caso la sociedad chilena, la nación chilena. Y viviendo como nómade, es decir, como como una persona, un individuo que está consciente y no quiere ser 100% sometido por esas normas, por ese estado, entonces tiene que buscar algún estrato, ¿cierto? Cobijarse ahí y esperar un buen momento para que estos flujos de energía se canalicen en una situación que nos haga instalar o crear una existencia alternativa a este estado actual. Y ese proceso de ruptura, ¿cierto? Y cambio, ellos lo llaman desterritorialización. Una palabra difícil de pronunciar, pero que si Muy ustedes difícil. leen las declaraciones de muchas listas constituyentes, el concepto territorio, desterritorialización, ahí ya me equivoqué, reterritorialización, son claves para entender lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer Una parte del básicamente, ideario de la nueva izquierda, además. exactamente, lo que quieren hacer es romper con ese órgano sin cuerpos, desterritorializarlo y instalar una nueva territorialización. Esto es lo que antiguamente se llamaba una nueva conciencia, una reeducar. En el fondo, se trata de terminar con las viejas instituciones para edificar nuevas. Eso es lo Alejandro, que nos queda está un en poco. juego en las ideas de Deleuze y Guattari. Lo valioso, encuentro yo, es esta advertencia de que esta pelea que se hace a través de la cultura, a través de las ideas, a través de las imágenes, que sería la máquina de guerra. La máquina de guerra es precisamente el ideario, la literatura inicialmente, pero comprenderán ustedes que esto es de los años 70, ahora con Internet y los medios audiovisuales, el video, la literatura escrita pasó a subordinarse más bien a la imagen, al cine primero y al video después, y hoy día prácticamente a todo lo que se comparte por Internet. Y a través de estos conceptos, estas imágenes, estos mensajes, es como se produce entonces una máquina de guerra. Es decir,
todo esto que estamos viendo nosotros de la denuncia, la apelación a una nueva realidad alternativa que se ve en imagen, en música, en arte, en fin, son parte de la máquina de guerra. Eso que llama la izquierda más genérica la hegemonía cultural. Y en la hegemonía cultural, el síntoma de que estamos en una guerra es precisamente cuando uno no puede decir ciertas cosas porque te caen 50.000 adversarios encima Te con funan. funa, con agresiones en el Facebook, en las redes sociales, porque porque esta es una maquinaria de guerra, esto no es un libre intercambio de opiniones hermanablemente. Y Pero lo que finalmente estas máquinas de guerra generan rupturas, digamos, en la estructura social, Alejandro, ¿no? así es, y bueno, y eso es lo que se busca, o sea, la ruptura social es la que está a la base de estas ideas para construir una realidad alternativa que se supone bien inspirada, que se supone es para mejor, se supone que es para remediar los males de la sociedad actual. Pero como es una realidad alternativa que nadie ha visto y está por verse, también es razonable dudar acerca de su factibilidad, porque lo que domina, y con eso ya vamos a terminar, porque nuestro director está absolutamente en pánico, lo que predomina en nuestra época es la impostura. Si el pasado se definía por un apego a normas, a ideales, a comportamientos, apego que se escondía de todas maneras, hoy día desfachatadamente el deseo ha sido liberado y el deseo se ostenta en público y las contradicciones no se esconden, pero tampoco intentan corregirse. Y ese es el signo de nuestra época contradictoria. Así es. Nos vamos. Nos vamos, porque se nos acabó el tiempo, pero el llamado es a estudiar estas cosas, pues son tremendamente atractivas y tremendamente explicativas de lo que está pensando una buena porción del país. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Dos Tercios, una radiografía del proceso constituyente aquí en Radio Encuentro, la señal que une. Que esté muy bien. Adiós, Patricio. Leo, hasta luego. Chao, Alejandro.